Aquí me encuentro con el pastor Abner Gómez. Él es un pastor de una amplia trayectoria. Me he quedado impresionado de su edad, pero no es que le estoy diciendo que es viejo, nada por el estilo, sino que Dios lo ha bendecido porque aparenta 20 años menos que lo que su calendario dice. Pero lo más importante es que él es un hombre que ha vivido muchas etapas de la iglesia adventista. Él vivió la etapa cuando la iglesia no entendía muy bien el asunto de la salvación, el tema de la salvación, y se enfatizaba primeramente en las obras. Y después él está viviendo esta otra etapa donde ya tenemos una mejor comprensión, más acorde al Evangelio. Pastor Gómez, quisiera que usted nos hablara un poquito de eso, de esa experiencia, inclusive también nos hable algo de una visión que Dios le dio, que yo creo que es realmente demasiado importante en este tema. Pastor, muchísimas gracias por la oportunidad y efectivamente yo tuve el privilegio de comenzar trabajando en la Asociación Puertorriqueña del Oeste y la primera iglesia que yo atendí fue en el 1966. Quiero decirle que la iglesia siempre ha tenido la mejor idea, ha tenido el mejor propósito, ha sido siempre sincera y fiel con lo que cree que ha enseñado, pero está profetizado que la iglesia seguiría cambiando a medida que el tiempo pasara. Por ejemplo, en aquel tiempo, los folletos para dar estudio, el primer tema era Dios, el segundo era la palabra de Dios, el tercero eran los 10 mandamientos, el cuarto era el sábado, el quinto era cómo guardar el sábado, el sexto era devolver fielmente lo que a Dios le correspondía, el séptimo era la vestimenta, cómo usted debe vestir, y por ahí seguía y todo, y eso está correcto, o sea, está bien, todas esas son verdades correctas, pero el noveno estudio era el que hablaba de que creemos en Jesús, y luego el décimo era el bautismo. Entonces, pues yo trabajé así, claro, porque era lo mejor que teníamos y era lo que la iglesia enseñaba en ese tiempo. Pero siendo pastor en Aguadilla, por allá, por el 1990, el 96, pues yo una noche, como cualquiera, me acosté y con el cansancio que uno siempre tiene, ¿verdad? Físicamente y mental, pues me dormí enseguida. Entonces comencé a soñar con una iglesia que tenía 3 pisos, una iglesia adventista, y entonces la vi el primer piso y yo dije, pero ¿y por qué esto? Yo mismo me preguntaba, ¿por qué esto está tan oscuro acá? Y oí una voz que me dijo, mira más arriba. Y entonces miré el segundo piso y había mejorado, pastor, estaba un poco más claro y todo, pero no me convencía. Y dije otra vez como para mí, ¿y por qué todavía está oscura? Y la voz me dice, mira más arriba. Y en eso me desperté. Cuando me desperté, yo pensé en esas cosas y todo, pero volví y me dormí. Entonces cuando me dormí, seguí soñando la continuación del sueño, que para mí fue como una visión. Entonces, cuando yo pregunto, ¿y por qué todavía este segundo piso está todavía bastante oscuro? Me dice, mira más arriba. Y cuando miro más arriba, pastor, yo miro el tercer piso y está claro, diáfano, está iluminado. Y yo pregunto, ¿y ahora por qué esto está tan iluminado? Y ahí me desperté en la cama y entonces pensé en eso, pero al pensar en eso me vuelvo a dormir. Y entonces cuando vuelvo a soñar el mismo sueño en esa etapa, y cuando yo digo, ¿por qué está tan clara?
Y entonces me dice la voz, mira más arriba. Y cuando miro más arriba, pastor, allá en el dintel, arriba del techo, allí dice 1888. Y ahí yo desperté y me senté en la cama, como quien dice, wow, esto ha sido un mensaje, esto ha sido una visión. Y ustedes saben, pastor y hermanos que puedan ver esto, ustedes saben qué pasó en el 1888, cuando fue presentada la justificación por la fe. Y a veces al principio muchos no quieren aceptar que ese debe ser el principio de nuestro mensaje, de cómo el Señor es, ¿verdad?, el medio para la salvación, y como lo dijo el propio Cristo. Y quiero decirle, pastor, que desde ese entonces para acá, yo no comencé mis estudios con la gente hablándole de cosas que son importantes, porque el sábado es importante, los mandamientos todos son importantes, la vestimenta, la fidelidad es importante, pero no es donde comienza el Evangelio. El Evangelio comienza en el Señor. Como decía allí 1888, la justicia de Cristo es nuestra salvación, y ahí, pastor, es que debe comenzar nuestra misión. Y lo otro es el camino que Dios trazó, como quien dice, tú eres mío ahora, tú crees en mí, este es el camino, vamos a andar por él, porque de esa manera va a estar conmigo, va a complacer todo lo que mi palabra ha dicho. Y eso hago, pastor, desde ese momento hasta que trabajé y aún me retiré y a veces ayudo aquí o allá. Ese es mi estilo de mensaje, pastor. Estoy contento, pastor, por su explicación tan linda, ese mensaje poderoso, esa visión que Dios le dio, porque es una visión. Entiendo que sí. Que de momento usted fue el primer ministrado que cambió su ministerio, eso cambió su ministerio. Sí, señor. Y a su vez, todo el que usted le transmite, lo que Dios quiso transmitirle, como usted es un transmisor. Sí. Es decir, aún cuando está jubilado, todavía usted predica, mira la fortaleza que tiene, la claridad mental, la potencia de voz. Wow, me quedo impresionado, pastor. Gracias. Y todo esto vino a colación, amigos y hermanos, porque estábamos aquí hoy conversando con algunas personas y un señor ya de edad, adventista fiel, yo lo conozco muy bien, adventista, cristiano, que ama a Cristo con todo su corazón, a su avanzadísima edad, todavía no sabe, no tiene la seguridad de que es salvo. Él piensa de que, bueno, cuando Cristo venga, si soy salvo, si estoy entre los salvos, es decir, está viviendo ya por más de 50 años, quién sabe más, en la vida cristiana, y no tiene la seguridad de salvación. Eso es triste, eso es triste. Es triste, pastor, y usted sabe que todavía hay mucha gente que dice de una forma sincera, hay que prepararse, y es verdad, hay que prepararse, pero la preparación no está en usted ir 52 sábados al año a la iglesia. Eso es bueno, cumplir con todas las cosas, eso es bueno, pero el mensaje es el Señor. Amén. En Él está todo. Hay que estar en Cristo, amar a Cristo. Fíjense que cada vez que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de la venida de Cristo, habla de los que aman su venida. Exactamente. Y aman su venida porque aman a Cristo Jesús. Ahí está todo. Así es. Y Él nos ayuda a vivir como Él quiere, cuando lo amamos, cuando estamos con Él. Así es. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Gracias. Y que Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Gloria a Dios.